chivo expiatorio. Aquí lo quedamos. Artritis es otro de los criterios de Jones mayor. ¿Qué característica tiene la artritis? Porque artritis más quiere decir inflamación de la articulación. Esta artritis de la fiebre reumática tiene la característica que es una poliartritis, ataca varias articulaciones. Es migratoria, no ataca todas al mismo tiempo. Ataca primero una, después de una semana aproximadamente ataca otra y así sucesivamente. O sea que la afecta de una forma secuencial. Y son, bueno, primero se afectan las articulaciones grandes, rodillas, tobillos, codos, muñecas. En adulto puede afectarse una sola articulación. O sea, la medicina es así, generaliza, dice, es poliarticular, ataca las articulaciones grandes, pero y es secuencial. En algunos de los casos va a ser una sola articulación y no más. La artritis dura unas 5 semanas. Tiene una duración, y es importante la duración, porque cuando pasa, no le das cuenta. Pasó y no pasa más nada. O sea, no hay ninguna consecuencia. Y en el campo eso es positivo, mejor dicho es negativo, porque las personas en el campo, digamos, ahora más que tienen más accesibilidad a la salud, pero antes no había. Eran lejos, no había médicos, entonces las personas se trabajan con algunos medios de la naturaleza. Se curaban, pero mira, y cuando ya pasaba, decían, se curó. Pero probablemente de ahí también va a tener consecuencias a nivel del corazón. Entonces pasaba el problema de la artritis y la gente queda sana. Como un poco de inflamación, a veces tiene dificultades para dialogar. Sea esa deformidad residual, igual como la otra artritis, como la idea de formar, porque es la que transforma las articulaciones. Más la mano de forma. La respuesta rápida está a necesitar con el característica. Todo el proceso que pasó al león responde a los antiinflamatorios, más aún a los esteroides en general. En un inicio se trató con aspirina porque no se habían sintetizado otros antiinflamatorios y se usaban dosis importantes y eso ocasionaba lesiones gástricas. Ahora, con nuevos antiinflamatorios es más fácil tratar. Los criterios menores. Los criterios menores tienen la característica de que son síntomas y signos genéricos a muchas patologías. Por eso se llaman criterios menores, porque hay que tratar de descartar otras causas. Fiebre puede aparecer cualquier otra circunstancia, especialmente problemas infecciosos de cualquier tipo. Poliartralgias
Cuando una persona tiene, por ejemplo, un problema viral de garganta, puede sentir con la fiebre también dolores articulares. Prolongación reversible del intervalo PR. Esto es yo lo conozco. Pasó creo del pasado. Me parece. Y era mi secretaria. Prolongación reversible del intervalo PR. Quiere decir, ustedes se recuerdan del electro, no se me olvidó otra vez. Intervalo PR. Intervalo PR. Prolongación reversible. Esto se puede ver en la miocarditis de otras causas también, porque aquí hay una miocarditis. Entonces, va a haber esto en el electrocardiograma, se alarga el PR, el intervalo. Velocidad de segmentación globular, de sedimentación globular rápida, porque es un proceso inflamatorio agudo. Evidencia de infección estreptocócica o antecedente de fiebre reumática. ¿Cómo sabemos que hay evidencia de infección estreptocócica? Por un examen complementario que se llama ASTO, investigación de la antiestreptolicina C, que es la que lo que produce los estreptococos es la estreptolicina, y el organismo le forma anticuerpos a la estreptolicina. Entonces, esta reacción busca en la sangre la antiestreptolicina C. O también antecedentes de fiebre reumática, porque no siempre va a ser solamente ese ataque, puede ser que haya tenido antes. Entonces hay que preguntar. Laboratorio, velocidad de sedimentación, evidencia inespecífica de enfermedad inflamatoria, lo que ya vimos. ASTO, títulos altos, infección reciente. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de una infección estreptocócica? Los títulos, los valores de altos son altos. 250 unidades, generalmente es lo máximo. Entonces tiene que estar en 500, 600, 1000 unidades. En el 10% de los casos no existe evidencia serológica. Quiere decir que aunque se haga el examen para detectar ASTO, no se encuentra. No por eso uno va a decir que no es un problema de estreptococcus. Aquí todavía no decimos que es fiebre reumática. Aquí decimos que es una infección por estreptococcus. Diagnóstico diferencial, artritis reumatoide. La artritis reumatoide se presenta generalmente en personas mayores. Ataca las articulaciones pequeñas. La osteomielitis, un proceso infeccioso en el hueso, y que en este caso sería cerca de una articulación para que produzca un proceso inflamatorio y parezca que es un ataque de fiebre reumática. Endocarditis. Endocarditis, ¿por qué? Porque cuando hay lesiones en válvulas, puede ser por un proceso infeccioso directo de la válvula. Esto es una endocarditis, generalmente endocarditis infecciosa, que no es igual que la endocarditis que produce la fiebre reumática, porque ahí no hay ninguna bacteria en el lugar, no se encuentra. Es un proceso, como dijimos en la definición, inmunológico. La meningococcemia crónica, meningococo que ataca el sistema nervioso central y que produce alteraciones de las meninges. Lupus eritematoso sistémico. Ya todos saben y conocen sobre esta enfermedad que muchas veces se nombra como el EST. En
proceso también inmunitario que ataca principalmente el tejido blanco, nivel de riñón, por ejemplo. Complicaciones: insuficiencia cardíaca crónica, cardiopatía reumática a largo plazo, otras complicaciones como arritmias, pericarditis con derrame, neumonitis reumática. Esas son las probables complicaciones de la fiebre reumática. Tratamiento. Medidas generales: reposo estricto. ¿Hasta cuándo reposo? Hasta que la temperatura sea normal sin medicamentos. El reposo, creo que ya les dije, insuficiencia cardíaca, que mientras menos reposo se haga, mejor. El problema es que uno, vamos, si no tiene experiencia, no sabe hasta cuándo. Pero es importante ver la actitud del paciente. Es un paciente que está animado, optimista, que tiene ganas de hacer algún movimiento. Entonces, a ese hay que dejarlo hacer, pero por supuesto con control. O sea, poco primero. Caminar dentro de varias piezas, o ir al baño. Entonces, en el reposo que dice acá estricto, hay que ver hasta cuándo y hasta dónde. Por supuesto, el primer día, el segundo día, el tercer día va a ser diferente. Entonces, el médico tiene que controlar eso. Pero el reposo, cuando es exagerado, es más bien dañino. Pero si hay también estas medidas tienen que controlarse hasta cuánto van a ser de esa manera. Hasta cuando la velocidad de sedimentación tubular en el laboratorio baje a lo normal. Hasta cuando la frecuencia cardíaca de reposo sea menor a 100 por minuto en adulto. ¿Por qué dice cuando la frecuencia cardíaca sea menor a 100? Sí, pero ¿por qué en este caso? Lo normal es así. Pero ¿por qué en este caso? Quiero yo que razonen y algunos me dirán, ¿no? El doctor quiere que pensemos como él. ¿Por la dilatación? ¿Por la dilatación? No. Puede, pero hay algo más antes que eso. Es un proceso agudo, inflamatorio. Y en este corazón está inflamado por el movimiento. Entonces responde con frecuencia cardíaca. Esa es la base. Ahora lo demás de que está con insuficiencia real, de que tiene alguna otra cosa, pero todo lo que es agudo y que afecta al corazón va a producir respuesta del corazón con frecuencia cardíaca rápida. Entonces esa es la base que entonces esta frecuencia cardíaca tiene que ir disminuyendo a medida que disminuye el proceso inflamatorio. Dijimos de que hay carditis muchas veces sin consecuencias posteriores, sin secuela. Entonces, carditis o miocarditis o pericarditis, endocarditis, va a haber acá, pero va a pasar. Pero mientras esté inflamado, seguro que va a dar respuesta de frecuencia cardíaca rápida. ¿Hasta cuánto la frecuencia cardíaca es positiva en el sentido de mejorar el volumen de expulsión? Un minuto. ¿Ah? ¿Hasta cuánto? Y ya se los dije cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Por lo menos lo que yo digo tienen que, estos detalles que ya no son, tienen que saberlo, porque cuando leen hay muchos datos que va a ser difícil ya después captar todo. 120. De ahí para arriba, la taquicardia es negativa de todo punto de vista. Va a aumentar el gasto de oxígeno.
va a aumentar el esfuerzo cardíaco. Va a deteriorar el corazón si dura más de 12 horas. Puede entrar en insuficiencia cardíaca con corazón sano, con una frecuencia rápida de 150 digamos o más, por 2 o 3 días. Puede entrar en insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que cambia principalmente tomando en cuenta el ciclo cardíaco en una taquicardia? ¿En base a qué la frecuencia es rápida? ¿Qué es lo que cambia en el ciclo cardíaco principalmente? Exacto. La diástole se vuelve más corta. La diástole. No llenaba su ventricular rápido solamente. La diástole. La diástole se acorta. Y si la diástole se acorta, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye. Muy bien. Entonces también uno de los signos que nos indica que la persona está mejorando es que el electrocardiograma, aquí dice el electrocardiograma en la línea basal. Sucede que el proceso inflamatorio difuso hay un trastorno del ST, como si fuera un problema isquémico, digamos, no tan característico, pero hay trastornos, digamos, que se ponga plano o un poquito descendente. Y difuso, sí, difuso. No solamente en algunas derivaciones, porque eso es más isquémico. En este caso es difuso por el proceso inflamatorio del todo, del miocardio o del corazón, es una pancarditis. Eso está hablando ahí. No habla, en este caso, de que ya el PR, el intervalo PR, ha vuelto a normal. Pero sí, con los días, eso va a volver a normal. Entonces, con otro electro, vemos eso. Tratamiento farmacológico. Los salicilatos es para que ustedes vean que era lo que decía antes, o cuando ustedes no tengan los nuevos AINES, pueden usar salicilatos, que quiere decir aspirina. Se hacía así el tratamiento. ¿Ya? Se le daba un kilo peso de 0,009 gramos de aspirina cada 4 horas. Y se hacía de acuerdo al peso del niño. Reduce la fiebre, alivia el dolor y el edema articular. Antiinflamatorio. No afectan el curso de la enfermedad, solamente son sintomáticos, tratamientos sintomáticos, no cambian la evolución. ¿Qué producía? ¿Qué produce cuando se utilizan dosis tan importantes? Toxicidad, tinnitus. ¿Qué son los tinnitus? Ruidos en los oídos, vómitos, hemorragia gastrointestinal. Entonces, ¿qué se hace cuando uno quiere eliminar la causa de alguna dolencia? Tiene que ir a tratar de eliminar la bacteria que está produciendo la fiebre hemorrágica, la enfermedad o la faringitis, que posteriormente el organismo reacciona y va a producir lesiones en diferentes órganos. Se utiliza la penicilina benzatínica hasta hoy, o cualquier penicilina. Ustedes saben que hay 3 tipos de penicilina: sódica, procaínica y benzatínica. Y va a depender, esto mejor dicho, tiene características de acuerdo al tiempo que actúa. Ya casi no se usa mucho la penicilina sódica, por ejemplo, que tiene una duración de 4 a 6 horas, se puede introducir por vía endovenosa. Y la penicilina, si la persona no es alérgica, es uno de los medicamentos que tienen menor toxicidad. Se pueden introducir en el organismo hasta 100 millones de penicilina sódica al día. La procaínica tiene una acción de 48 horas. Casi no hay procaínica pura, pero por lo menos no se utiliza tanto porque ya han aparecido otros antibióticos. ¿Cuál es el objetivo? Erradicar la infección entre propósito. Y la penicilina benzatínica es una penicilina de depósito, que quiere decir que actúa lentamente, se absorbe lentamente, intramuscular siempre.
se dice que dura en el organismo 30 días, pero no es así. Se han hecho estudios y solamente dura 21 días. Pero como el estreptococo es tan sensible a la penicilina, lo poco que queda ya de todas maneras protege a la persona. Tiene que estar en condiciones especiales para poder, para que la infección tenga una recaída o aparezca otro proceso. ¿Cuáles son las condiciones? Dos condiciones para que una persona tenga una infección. Inmunidad baja. Baja defensas, ¿qué más? ¿Cómo? Virulencia del germen. Esas dos condiciones son básicas para la generalidad que ustedes tienen que ir aprendiendo. ¿Por qué se enferma una persona? De proceso infeccioso. O porque tiene baja defensa, o porque el germen es demasiado virulento, o que tenga buena defensa. Si está en un hospital donde hay muchas bacterias en el medio resistentes, se puede enfermar, aunque esté bien. Ustedes como internos, cuando estén en el hospital, pueden enfermarse. Entonces, la penicilina benzatínica es la que más se usa. Antes era popular porque dolía mucho la inyección. Ahora hay el agua viene con xilocaína. Entonces, ¿cómo se da? A los niños menores de 12 años, 600.000 unidades infantiles. A los mayores de 12 años ya se les pone 1.200.000, y dependiendo del peso, mayores, personas mayores, se les pone 2.400.000. No hay tanto problema en la dosificación, no pasa nada, pero el problema es que si se les pone más, también el mayor contenido duele más. Existe una presentación de la penicilina benzatínica donde vienen las 3 penicilinas. Por ejemplo, el de 1.200.000 viene 300.000 unidades de sódica, 300.000 unidades de procaínica y 600.000 de benzatínica. ¿Para qué? Para que actúe rápido la sódica, inmediatamente venga la procaínica y después se quede la benzatínica. Hay de 2.400.000. Uno de las presentaciones de 2.400.000 viene con nombre de Diapen, de la línea Vagón, y de la línea Termosil Forte. ¿Y cuál otra? ¿Cuál? Ajá. Entonces el Termosil Forte viene de 2.400.000. 600.000 de sódica, 600.000 de procaínica y 1.200.000 de benzatínica. Es buena la presentación porque se actúa rápido y después intermedio y después queda durante más tiempo. La procaínica acá no se utiliza ya casi, así yo acá no veo, no se ha visto en la farmacia. Y cuando hay alergia a la penicilina es el problema. Hay que utilizar eritromicina. Pero la eritromicina no se puede aplicar intramuscular, o sea, parenteral, es vía oral. Hay jarabe para niños y hay tabletas, pero se tiene que dar por lo menos cada 12 horas. ¿Cuántos días tiene que darse? Si es la fase aguda, no hay tanto problema. No hay tanto problema porque van a ser 10 días a 15 días máximo que se dan. Pero el problema es en la profilaxis, y que ya vamos a ver adelante cómo se hace la profilaxis. Corticoides, no hay prueba de que el daño cardíaco pueda perderse o minimizarse. Los corticoides no duran mucho, solamente se da cuando el AINES no está actuando como dice. Ahí se puede dar corticoides.
se da prednisona, no solo prednisona, cualquier corticoide, pero la prednisona es el corticoide más conocido, el más barato, y que dentro de la escala del corticoide uno puede calcular de acuerdo a la acción que ejercita el corticoide, dando menor cantidad o mayor cantidad. 40-60 miligramos quiere decir 1 miligramo kilo peso más o menos, de acuerdo al peso de la persona. Por día, 2 a 4 semanas. Se puede dar 2 al día, mañana y en la tarde. Causa mejoría rápida cuando la respuesta a salicilatos no es buena. El problema de los corticoides es que no se puede usar mucho tiempo porque produce problemas colaterales. Cuando se usa un mes, 4 semanas, lo que se debe tener cuidado es que para hacer el retiro del medicamento se debe hacer paulatinamente. Se debe retirar, por ejemplo, si se da 40 miligramos, la primera semana se retiran 10 miligramos, se da 30. La segunda semana 20, lo que sea 10 veces se retira. ¿Por qué? Porque inhibe la función de la médula suprarrenal. Entonces, por eso es que debe tenerse ese cuidado. Estos son generalidades, ya ustedes van, buscan en detalle, más. Entonces, para llamar la atención de ustedes, para estimularlos. Prevención de fiebre reumática recurrente es una enfermedad que el que ya tuvo un ataque tiene mayor predisposición a tener otros ataques. Prevenir la faringitis estreptocócica y episodios recurrentes, más común en pacientes con carditis y episodios iniciales en niños, 20% de los cuales presentaron episodios de 5 años. Las recurrencias no son comunes después de los 5 años, excepto en grupos de alto riesgo como reclutas militares y enfermeras que están en contacto. Entonces, ¿qué se hace? Hay dos tendencias. Unos dicen trate 5 años con medicación. Imagínense 5 años poniéndose penicilina benzatínica todos los meses. No sé si alguien lo hace realmente 5 años. Difícil, ¿no? Más aún si uno es flaco y no tiene buen músculo. Entonces, eso es un problema. Y otros dicen toda la vida. Yo diría hasta los 40 años. ¿No? Depende de cuántos tengan, porque si tienen que enfermó de 15, imagínense cuántos años. Y no es algo que increíble esto, porque yo me imagino que es difícil que esto se haga en realidad. Pero en un congreso, un señor médico mexicano dijo que el tratamiento debe ser hasta los 40 años. Entonces, para mí, yo me quedo con 5 años. ¿Qué hago yo, digamos, en la práctica personal, humana? Una persona dice, doctor, me da mucho dolor, ¿no? Bueno, ¿y qué va a hacer? No, póngase nomás como sea. Yo digo, mire, póngase cada mes. Pero si usted no quiere ponerse, usted tiene que estar atento. En el momento que tenga fiebre de cualquier índole aparente, usted se pone, por más que haga 15 días que usted se puso, y puede estar un mes, 3 meses, bien. Pero si tiene fiebre o dolor de garganta con fiebre, se pone. Entonces sí le da uno un margen, digamos, para no ponerse cada 30 días. Eso es lo que yo hago como una cosa personal. Entonces, para prevenir la fiebre reumática recurrente con penicilina benzatínica, 1.200.000 cada 4 semanas es una forma.
penicilina oral no se hace ya. La sulfonamida o eritromicina es para los casos donde hay alergia a la penicilina. Ahora, sulfadiazina, que era lo que se daba antes, ahora se da trimethoprim y sulfamethoxazol. Ya, hay de 400 y de 800. La eritromicina se mantiene, pero también poco práctica. Pronóstico: episodios iniciales en niños pueden durar meses y semanas en adultos. Episodios de fiebre reumática aguda. La tasa de mortalidad inmediata 1 a 2%, la carditis reumática persistente con cardiomegalia, insuficiencia cardíaca y pericarditis, implica pronóstico adverso. 30% de los niños infectados mueren en 10 años luego del ataque inicial. Estos porcentajes ya no son reales, además por los cambios que han habido, ¿no? Además por el porcentaje de enfermos, ya que es mínimo. De todas maneras hay que tomarlo en cuenta. Pronóstico de los niños afectados: 80% alcanza la vida adulta, 50% con poca limitación de su actividad, y después de 10 años la tercera parte de los pacientes tendrá enfermedad valvular temprana. Lo que enferma de carditis reumática, solamente la tercera parte va a tener secuelas permanentes hasta la edad, así, si va a adquirir. En adultos el daño cardíaco es menor a 20%. Si la persona se enferma más tardíamente, va a tener menos probabilidad de tener secuelas. Y la insuficiencia, que es la más común, insuficiencia aórtica más en adultos. Cardiopatía reumática. Ahora, esto ya es cuando la fiebre reumática se quedó, está ya en la persona, en el corazón. Es el resultado de ataques repetidos de fiebre reumática. Un solo ataque puede determinar que la persona se enferme del corazón por fiebre reumática, pero más frecuente si tiene varios ataques. Produce rigidez y deformidad de las cúspides valvulares, fusión de las comisuras, comportamiento y función de las cuerdas vertiginosas. ¿Qué ocasiona entonces? El mayor problema que ocasiona a largo plazo la fiebre reumática: lesión de la capa endocárdica del corazón. ¿Y qué ataca ahí? Las válvulas. Las válvulas. Dijimos que vamos a ver valvulopatías, entonces vimos esta causa inflamatoria. Entonces, aquí estamos diciendo ya que este proceso inflamatorio va a lesionar las válvulas y va a producir dos tipos de alteraciones: o estenosis, que la válvula se cierra, o insuficiencia, que la válvula no se cierra lo suficiente, digamos. Quiere decir estenosis e insuficiencia. Esas son las dos alteraciones que produce la válvula. Cuando hay un proceso inflamatorio en general, en el pie, en la cabeza, en el brazo, en la barriga, en la espalda, donde sea, ¿cuál es la evolución que tiene? Proceso inflamatorio, digamos, con herida, digamos. ¿Cuál es la evolución de este proceso? La reparación. ¿Con qué se repara? ¿Ah? Con tejido blanco conjuntivo. Entonces todo tiene que cicatrizar. Mientras más inflamación, más cicatrización. Y eso es lo que sucede. Cicatriza la válvula una estructura que tiene una función, que se mueve. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Imagínense, se inflama, luego se cicatriza y se retrae. Toda cicatriz es retráctil. Toda cicatriz es retráctil. Y dura. Pero se retrae, cierra la válvula hasta cierto punto y deja también pasar. No debe dejar pasar. Por
Por eso es que las lesiones no son 100% estenosis ni 100% insuficiencia, son mixtas. Entonces, además, el proceso inflamatorio no afecta solamente las valvas con V chica, afecta también toda la estructura, las cuerdas tendinosas también, que se inflaman y se unen unas con otras, como un paracaídas. Entonces, esas cuerdas también se alteran y se retraen. Se debe a estenosis o insuficiencia, frecuentemente coexisten las dos. La válvula mitral sola se afecta en un 50-60%. Aorta mitral juntas, 20%, presión aórtica pura, menor. La afección tricuspidea se ve solo por enfermedad mitral o aórtica en caso de casi 10%, acumuladas raras. Estos porcentajes también son definitivos. ¿Qué podemos decir de acá? Dijimos antes que la tricúspide, cuando se afecta la tricúspide, generalmente se afecta la mitral. Enfermedad mitral, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice enfermedad en la válvula en este caso? Cuando hay una lesión doble, estenosis e insuficiencia. Enfermedad valvular aórtica, enfermedad valvular mitral. Es una forma de llamarla. También se dice doble lesión mitral, doble lesión aórtica, estenosis e insuficiencia. Eso quería explicar. Antecedentes de fiebre reumática solo el 60% de los pacientes con reumatoidea reumática. Como las secuelas son a largo plazo, uno tiene que investigar cómo fue que tuvo, se inflamó una articulación, tuvo algún otro proceso infeccioso, se enfermaba muy frecuente en la garganta. Entonces, solo el 60% se va a producir y vamos a tener los antecedentes de reumática. Primer indicio cuando digas reumática, el soplo. Por eso es que se dice de que el diagnóstico de la enfermedad en general es no con síntomas. Después de la primera lesión aguda, a los 10 años, a los 20 años, empiezan a haber manifestaciones crónicas. Y ahí el paciente puede no sentir nada inicialmente. Y es el médico que va a auscultar una consulta por cualquier otra causa, una consulta de rutina, y va a escuchar el soplo. Por eso, escuchar soplo no es solamente de los cardiólogos. Todos los médicos deben auscultar el corazón. ¿Y que auscultan el corazón? A ustedes están pasando práctica, ustedes van a descubrir algo que escuchen. De repente un pajarito ahí que trina. Estoy diciendo de que ustedes no tienen todavía una metodología para auscultar. Eso debería tenerlo en semiología. Pero en cardiología deben ir a escuchar. ¿Qué voy a escuchar el corazón? ¿Y dónde voy a escuchar? Los dos ruidos normales. Y la onomatopeya de los ruidos cambió. Cuando yo estudié era el tutá, que tiene algo que ver con la música. Pero ahora es el look-dup, que yo no le creo. O sea, no suena tan así. Fíjense, para mí el tum-ta es más, para mí está más relacionado y es más expresivo. Porque para decir, por ejemplo, tercer ruido, es más difícil, ¿no? Tutata, tercer ruido. Cuarto ruido, tutumta. Y eso lo tenemos que tener aquí en la cabeza. Y nosotros, porque el aprendizaje es ese, ¿no? La teoría la tenemos que recordar, memorizar, y eso tenemos que ir a buscarlo. Yo les digo siempre, cuando uno llega al aeropuerto, hay personas con la foto de alguien o con el nombre de alguien. Ellos no lo conocen al que va a llegar. Gente de algunos de
todo esto, el nombre. No sabe. En cambio, ustedes leen, saben la teoría, y eso deben ir a buscarlo. Porque si no tienen un nombre, no tienen nada, ¿a quién van a buscar? A nadie. ¿A quién van a encontrar? A nadie. Tienen que tener ya algo para ir a buscarlo. Yo me digo, ausculte. ¿Qué auscultó? O sea, ¿qué es lo que deberían decir si es un paciente normal? Ruidos cardíacos regulares en 2 tiempos. ¿No? Ruidos, esa es la forma en que se describen los ruidos. Ahora algunos ponen ruidos cardíacos irregulares arrítmicos. Con poner irregular es suficiente. Ruidos cardíacos regulares en 2 tiempos. Regular es el ritmo. En 2 tiempos. Porque normalmente son en 2 tiempos. Si fueran en 3 tiempos, ya ustedes piensan en algo anormal. No necesitan hacer diagnóstico inmediato, digamos, porque no tienen experiencia ni son especialistas. Pero ya tienen que detectar algo que es anormal, esa es la base. Aunque no sepan qué es, pero dicen, esto no debería estar aquí. Primero. Entonces, cuando escucho tercer ruido, ¿en qué pienso? Insuficiencia cardíaca, ¿de qué tipo? Sistólica o con fracción de eyección disminuida. ¿No? Ese es la fórmula, digamos. Escucho tercer ruido y pienso en eso. Si no es adolescente, porque el adolescente puede escuchar ese tercer ruido y es fisiológico. ¿No? Es una persona mayor. Entonces, pero el paciente va por otra cosa. Digamos, va porque tiene unos granitos en la región costal y eso es herpes, digamos. Pero usted escucha el corazón y escucha el tercer ruido. Entonces ahí le preguntan, ¿qué siente? Bueno, yo hasta el momento no siento nada, hago nomás todo lo que tenía que hacer, lo que tengo que hacer y no siento nada. ¿No se cansa? Ahora pregunta. Queda el corazón, disnea, cansancio. No, pero últimamente ya cuando camino rápido, siento sí que me cansa. Dolor en el pecho. No, pues no todos van a tener infarto, pero hay que preguntar. El factor es un factor importante, el dolor en el corazón, que no siempre va a ser por isquemia. Cuando usted se acuesta, ¿con cuántas cabeceras duerme? Una, pero hay noches que me pongo hasta 2, porque siento que algo me falta así. Pero ustedes ya descubrieron, por ejemplo, un soplo y dicen que este soplo es normal o es anormal. Hay soplos fisiológicos. Y el soplo de aórtico, generalmente, hay un soplo que se llama soplo inocente aórtico. Se da claro más en jóvenes o en las personas que hacen ejercicio o en las embarazadas, porque tienen anemia relativa, tienen más volumen líquido, tienen más que elementos formes en la sangre, ¿no? Entonces, primer indicio que podría tomar es soplo. Quiere decir que antes de que den síntomas no tiene síntomas. Y eso lo detecta el médico. En examen clínico importante el diagnóstico de la aviación es muy eso. Con el soplo y ustedes dicen en qué parte lo estoy escuchando el soplo. ¿Para dónde se va el soplo? ¿Para la axila? ¿O es en el segundo espacio intercostal? ¿El foco óptico en qué lugar está? ¿Línea parenteral qué? ¿Derecha? ¿Seguro? ¿Certeza? Sí. Bien. Hay un mnemotécnico para que todos nunca se olviden. Se llama PIDA. Como todos piden, se van a acordar. PIDA. Pulmonar izquierda, derecha, aorta. Entonces cuando yo le diga ausculte aorta, me va
van directo. Segundo espacio, intercostal derecho, par externa. Como te digo, aorta. Hasta en la barriga lo ponen. Entonces, el eco es el examen complementario que nos va a dar todos los datos sobre la lesión valvular. Va el flujo inclusive, porque el Doppler color, va a ver cuánto tiene diámetro de orificio y otras manifestaciones o trastornos tiene el corazón, que va a haber una adaptación del corazón a esa patología. Profilaxis de endocarditis se debe hacer cuando hay fibromialgia, cuando hay lesión valvular, de toda, incluso en los. Puede haber endocarditis bacteriana en válvula sana, más que todo en la gente que se droga en forma endovenosa. Pero cuando ha habido lesión valvular hay mayor probabilidad de infección de la válvula, y eso es otra patología, es grave, gravísima. Hay que ir a operar para que con el tratamiento no siempre se consigue superar la infección. Endocarditis, antibióticos antes de estaciones necesarias, todo cuando se realizan procedimientos en todos los orificios naturales, en la boca, en la nariz, en el oído, en todas partes, hay que hacer profilaxis con antibióticos, porque siempre ese proceso infeccioso circula y va a la válvula. En la enfermedad valvular mitral, identificar inicio de necesidad para anticoagulación. Esta es solamente una llamada de atención, porque la fibrilación auricular se puede producir también en la neuropatía óptica, en la hipertensión arterial, en otras patologías. Es frecuente en la mitral porque se recuerda de que en el electro hay una penitral. Penitral, ¿se recuerda? No se recuerda. Bueno, si acaso. Entonces, produce una arritmia, aumento de la líquido izquierda, y produce una arritmia que se llama fibrilación auricular, que generalmente tiene la teta rápida y que es potencialmente productora de coágulos ciegos. Entonces, hay que anticoagular. Todo paciente con fibrilación hay que anticoagular. Hay dos tipos de anticoagulantes generales similares. Los anticoagulantes tipo warfarina, los anticoagulantes nuevos, como los rivaroxaban, la tixaban. Son muy caros todavía. Antes la tableta costaba, cuando llegó el primero, el rivaroxaban, que se llama el nombre genérico, el nombre comercial, Sarelto, costaba 25 bolivianos el comprimido, una vez al día, por 30 días. Ahora ya hay unos 5 productos más y ha bajado hasta 12, 14 bolivianos. La mitad de lo que valía antes. Pero ya hay varios. Y la Pixaban se da 2 veces al día. En el país también hay 4. Bueno. ¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a terminar
exámenes complementarios de neurología y fiebre reumática y estenosis linfática. Anatomía funcional. Insuficiencia cardíaca. Hipertensión arterial. Exámenes complementarios de cardiología. Fiebre reumática, que es poquísimo.